Intenté conectar el micrófono, pero bueno, no se pudo. Ahí se la escucha, profe. Medio lejos, Bueno, pero se la escucha. sí, cuando intenté conectar el micrófono, ahí ya no lo aceptó, así que bueno, vamos a ver si podemos dar clases sin micrófono. ¿Bien? Ok. Bueno, ahí estamos. Bien, ¿cómo les fue con el material que cargamos en la UB? ¿Pudieron verlo? Bien. Bueno, lo que nos toca ver hoy es sistemas distribuidos, es el último tema. Ya para terminar todo lo que está planificado, ¿no es cierto?, en la modalidad académica. ¿Qué va a pasar el viernes, creo que es 29, que me habían comentado ustedes, de un posible parcial presencial? ¿Puede ser? Sí, va a ser. ¿Opcional? Sí, no. La mitad lo vamos a ir a hacer a la facu y la otra mitad lo va a hacer desde su casa, porque quienes no puedan, digamos, trasladarse hasta la facultad. Claro, ajá. Es análisis de sistema. Sí, 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 sí. Entonces, el viernes 22, que es el parcial nuestro, vamos a charlar sobre qué va a pasar el viernes 29. No puedo tomar recuperatorio ese día, pero sí podría, para los que se inscriban y tengan la posibilidad, quizás los que están en la casa, ¿no es cierto?, quieran rendir o ser el primer grupo que rinda coloquio. ¿Sí? Por supuesto, los que están con nota alta, ¿no? Eso ya lo veremos después del parcial. ¿Sí? Y bueno, esa es una decisión personal. Yo no tengo problema. En realidad vos tendrías que estar en condiciones de hacer el coloquio, ¿no es cierto? Si te va mal en el recuperatorio práctico, quedarías libre, ¿de acuerdo? Pero, dados los tiempos y la organización de ustedes, podrías rendir en forma condicional el coloquio, ¿no es cierto? Si es que yo no tengo mucha gente, muchos alumnos. De esa manera vos te decís, bueno, yo ya tengo la posibilidad, tengo el coloquio teórico rendido y bueno, me tiro para aprobar sí o sí el práctico. Si desaprobás el práctico, quedaría sin efecto el coloquio del teórico. Y claro, por la organización y por los tiempos y como ustedes están cargados de muchas materias y trabajos, por eso es la época de los recuperatorios. Entonces yo les daría esa posibilidad, ¿no es cierto? Tendría que vos aclararme y yo te anoto como condicional y bueno, para después yo verificar eso después del recuperatorio del práctico. De nada. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, ¿hay un coloquio teórico y uno práctico? ¿O es solo uno teórico? Sí, a ver, un coloquio teórico y un coloquio práctico. Por supuesto, los que tengan nota alta. ¿Y el coloquio teórico es un tema o cómo se organiza con eso? Como les había dicho antes, ustedes me mandan un mail, los que quieran presentarse en la fecha del 29 y después va a haber otras fechas, que ya se las voy a ir diciendo. Cuando ustedes me mandan un mail,
yo les respondo con el horario y con el tema. ¿Se Perfecto. entiende? Sí, se entiende. Bien. ¿Qué va a ser? El viernes 29 va a ser el primer grupo, depende de la cantidad, ¿sí?, de alumnos que estén en condiciones de rendir el coloquio. Pueden ser 2 grupos o 3, ¿sí? Si son muchos van a ser 3 grupos, o sea, viernes 5 y viernes 12 también. Si no son tantos, sería el viernes 12 el segundo grupo, porque yo tendría que tomar recuperatorio el viernes 5, y si son muchos, el viernes 5 también lo pongo como coloquio, y bueno, ahí estaría con algún otro docente que colabore conmigo. Pero bueno, la mecánica es esa. Ustedes me mandan un mail y dice, profe, yo me voy a presentar el viernes 29. Entonces yo les doy el horario y les doy el tema. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bueno, Y si no es el viernes, ¿cuándo sería? si no es el viernes, como te decía, queda el viernes 5 o viernes 12. Son 3 viernes. El viernes 12 seguro, porque yo tengo que tomar un recuperatorio, que va a ser el viernes 5 de noviembre, el recuperatorio. Porque de ahí van a surgir otro grupo de alumnos que va a estar en condiciones de hacer el coloquio el viernes 12. Entonces, si son muchos los alumnos, que generalmente lo son, porque este curso es un buen curso, a veces tengo 30 o más alumnos en condiciones de rendir coloquio oral, entonces, bueno, yo necesito más días. Por eso estoy dejando 3 viernes. ¿De acuerdo? Entonces está viernes 29, viernes 5 y viernes 12. El viernes 5 va a haber 2 actividades, recuperatorio del teórico y coloquio. ¿Sí? ¿Quiénes van a rendir coloquio el viernes 12? Los que hayan aprobado los recuperatorios con nota alta y, bueno, hayan quedado en condición de hacer el coloquio del teórico. Esos ya quedarían para el viernes 12. Entonces, los que el viernes 22 quedan en condiciones de hacer el coloquio teórico, lo van a poder hacer el viernes 29 del 10 o el viernes 5 del 11. Y como última chance, bueno, si no queda tanta gente, ya para el viernes 12, pero nos tenemos que distribuir. No se anoten todos para el viernes 12 porque vamos a estar 5 horas evaluando, eso tampoco es la idea. Pero bueno, les cuento, ya les voy a publicar un mensaje para que quede todo bien organizado. Profe, Sí. una duda. Aquellas personas que tienen promoción teórica, pero están regulares en el práctico, no tienen que hacer el coloquio, ¿verdad? Ninguno de los dos casos, ni teórico ni práctico, porque eso es únicamente para la aprobación directa, si mal no entiendo. Yo te voy a responder, yo diría que sí. ¿Por qué? Porque con un examen final, a vos no te van a tomar teórico. No, La única posibilidad de tomarte teórico es en un coloquio. Entonces tendrías que ir a coloquio teórico, por más que estés regular en el práctico. ¿Se entiende? sí, Claro, sí. entonces en el final rendiríamos el práctico solo en ese caso. Exacto, exacto. Bien, perfecto. O sea que el Entonces, coloquio sería para conseguir la promoción teórica. Claro, exacto. También directamente. aprobación directa y promoción teórica. Y en el práctico lo mismo, ¿no es cierto? Aprobación directa o promoción práctica. Pero entonces, profe, perdón, entonces si estás, claro. No dije nada, me respondí yo sola. Claro, los coloquios son se han implementado a causa de la modalidad virtual. Entonces, es la última instancia de evaluación que ponemos nosotros, oral, en particular para cada uno, bueno, para verificar realmente que saben la materia. Entonces, ya sea promoción del teórico o la aprobación directa, va a coloquio teórico. Promoción del práctico o la aprobación directa
va a coloquio práctico. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Bueno. Perfecto. Antes de empezar, pongan por favor presente en el chat, ya que son 30 presentes. Así comenzamos. Este ya es el último tema, no es muy largo, así que no van a tener problema. La bibliografía es con el libro de William Stalin. Y vamos a hablar de lo que es el procesamiento distribuido. Bien. Bueno, tengo 28 presentes y 2 que faltan. Bueno. Quizás no se escuche tan claramente como en nuestras otras clases porque estoy sin el micrófono. Bueno, empezamos a ¿Me hablar... escucha bien, profe? Perfecto. Empezamos a hablar de lo que es procesamiento distribuido, ¿sí? La definición más general es que son un conjunto de computadoras ejecutan un sistema, ¿sí? De forma concurrente y transparente al usuario, es decir, que la potencia de procesamiento es la suma de todas estas computadoras o nodos que van a ejecutarse para dar un servicio a un pedido de un cliente. Eso es en forma general la definición de un procesamiento distribuido, ¿sí? Hay distintas formas de implementarlo y uno de ellos es a través de lo que vamos a ver ahora, proceso cliente-servidor. Vamos a hablar de qué son las aplicaciones cliente-servidor y todos los componentes que deben tener para que esta comunicación y este tipo de trabajo se lleve a cabo. Bien. Por último, vamos a hablar de los clústeres. Los clústeres justamente son el conjunto de computadoras que van a trabajar como si fuera uno solo, ¿sí? El trabajo que hacen estos sistemas distribuidos es totalmente transparente al usuario. Clúster es una forma de implementar el procesamiento distribuido y otra forma es conectar las computadoras en forma de grilla, ¿sí? Como un conjunto de nodos o en forma de grillas. Bien, pero bueno, nosotros vamos a hablar simplemente, en este caso, de clúster, porque son las primeras ideas de lo que es el procesamiento distribuido. Procesamiento distribuido sobre distintas computadoras, vamos a hablar de las aplicaciones. Lo podemos encontrar también al tema como sistemas operativos distribuidos, pero desde el punto de vista de los sistemas operativos, un sistema operativo distribuido actuando sobre un conjunto de computadoras, esto está todavía en vías de desarrollo, ¿sí? Entonces hay un conjunto de capas, un conjunto de elementos, que son distintas aplicaciones, cada una con su función, que permiten el procesamiento distribuido. ¿Bien? ¿Cuáles son los componentes de un proceso cliente-servidor? Que les decía que es una forma de implementar, o lo que se implementa actualmente, cómo se implementa actualmente el procesamiento distribuido. Entonces los componentes son el cliente, que puede tener, puede ser una computadora boba que le dicen, o tener una capacidad de procesamiento, que es lo que se busca. Los servidores, que son los que brindan los servicios a los clientes, puede ser un elemento pasivo o activo, dependiendo de la configuración. Y el otro componente importante es la red, ¿sí? Todas estas computadoras, con su capacidad de procesamiento, están conectadas, ya sea por una red LAN de área local o WAN de red de área amplia, ¿sí? Entonces, este dispositivo de comunicación es muy importante, generalmente algún conjunto de protocolos, el más utilizado, bueno, lo deben haber escuchado ustedes,
es el conjunto de protocolos TCP/IP, ¿sí? Que comprende un conjunto de capas y que se ejecuta tanto en el emisor como en el receptor y que permiten el envío de mensajes. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los tres elementos importantes. Aquí está representado este conjunto de computadoras que van a trabajar como si fueran un todo, porque el principal objetivo de este tipo de sistemas con respecto al usuario es la transparencia. Y con respecto al sistema es justamente el lograr una gran capacidad de procesamiento, ¿sí? Y bueno, y mayor velocidad, por supuesto, para poder responder a los pedidos, ¿sí? Tenemos los clientes, fíjense que todo este conjunto de aplicaciones que permiten la comunicación puede ser generalmente lo que más conocemos, Internet o cualquier otra red. Las características de lo que es un proceso cliente-servidor, ¿sí? Las aplicaciones son simples de usar, son aquellas que están en contacto con los usuarios. En algunas instalaciones o configuraciones los usuarios tienen bastante control sobre la computadora y la configuración de estas aplicaciones, ¿sí? Las bases de datos están generalmente en los servidores, en las computadoras de mayor capacidad de procesamiento, no a un solo servidor, sino a un conjunto de servidores, ¿sí? Que como les decía, puede ser un clúster, ¿sí? Que estén más bien cercanos, conectados con alguna red de área local, o puede ser una grilla de nodos o de servidores que ya están conectados en una red de área amplia, ¿sí? O por Internet, ¿sí? Otra característica es brindar la gestión y la seguridad de la red. Esto tiene que tener una alta prioridad, ¿sí? En la organización, porque, bueno, justamente el poder distribuir los datos y la capacidad de procesamiento entre distintas máquinas hace que se necesite un sistema de comunicación, que son los protocolos de comunicación. Y esto abre una puerta, una gran puerta para los ataques. Entonces, es muy importante el tema de la seguridad en la red y la seguridad en la transmisión de los datos y de los mensajes. ¿Bien? Características de lo que son las aplicaciones cliente-servidor. La aplicación está distribuida, ¿sí? Tanto en el cliente como en el servidor. Por supuesto, yo les digo que también hay distintas formas de implementarlo. Bien, ya las vamos a ir viendo. Hay implementaciones donde hay mayor ejecución de la aplicación en el cliente y menor en el servidor, o viceversa. Generalmente, en el servidor es el encargado de gestionar el acceso a las bases de datos, ¿sí? Como estamos hablando de procesos distribuidos, lo más común es tener distribuido justamente una base de datos. Y las aplicaciones, ¿en qué se basan? Y justamente son gestores de bases de datos distribuidas, ¿sí? Con las aplicaciones que más se van a encontrar ustedes y los que van a controlar y permitir el acceso a estas bases de datos. ¿Bien? Las aplicaciones se pueden ejecutar en plataformas diferentes, es decir, computadoras o hardware diferentes y que cada computadora tenga sistemas operativos diferentes. ¿Bien? Por eso hace falta, como les decía antes, un software de comunicaciones. ¿Bien? Los software que van a implementar la conexión en red de las computadoras. El más común es TCP/IP, que no lo vamos a ver en este curso, es todo un sistema de protocolos, tiene todo un modelo en capas. Hay mucho para hablar de este software de comunicaciones, en donde cada capa tiene un protocolo de comunicación, es decir, una forma estandarizada de cómo va a ir empaquetando los datos y formando los paquetes o los mensajes
que viajen de una computadora a otra. ¿Por qué se llama TCP/IP? Y bueno, porque esos son los dos protocolos más importantes que tiene este modelo. Este tema ustedes lo van a trabajar bien en, creo que es la siguiente materia, que será redes, ¿sí? O comunicaciones. Ahí van a hablar bien de todos estos protocolos que permiten la comunicación entre las computadoras. Bien. En el caso del cliente, la característica es que el cliente tiene que tener una interfaz que sea potente y flexible, bien, que le va a permitir poder comunicarse o hacer sus pedidos, pedido de servicio a las distintas aplicaciones. Esta aplicación va a correr tanto en el cliente como en el servidor. Bien, acá tenemos una arquitectura, fíjense, cuáles son las capas que estarían presentes en el cliente y en el servidor. Bien, las plataformas de hardware y el sistema operativo, tanto en el cliente como el servidor, como les dije antes, pueden ser diferentes. Lo que tiene que ser igual es el software de comunicaciones, es decir, los protocolos de comunicación tiene que ser el mismo. Por ejemplo, TCP/IP o algún otro protocolo de comunicación. Por supuesto, la lógica de la aplicación también debe ser la misma, y los servicios de presentación, es decir, esa interfaz gráfica por la cual el cliente se va a comunicar con la aplicación, ¿sí? Eso corre solamente en el cliente. Bien, las instancias de la aplicación que está brindando servicio se ejecuta tanto en el cliente como en el servidor, y puede haber, acá estoy hablando de un servidor, puede ser muchos, es un conjunto de servidores. Recuerden que estamos hablando de un procesamiento distribuido, ¿sí? Entonces el cliente hace una petición y espera una respuesta, ¿sí? Acá hay distintas formas de trabajo, aquellas que se llaman un pedido bloqueante o no bloqueante, cuando el cliente pide, ¿sí?, un servicio y puede hacer otra cosa, hasta que le llegue la respuesta. Eso es no bloqueante, ¿sí? O puede quedar bloqueado esperando la respuesta del servidor, ¿sí? Son dos formas de trabajo. La comunicación entre estas computadoras se lleva a cabo a través de justamente este software de comunicaciones, que es TCP/IP, que lo que hace es empaquetar el pedido, empaquetar el mensaje, enviarlo a través de la red con la dirección de destino de quién es la máquina emisora y cuál va a ser la computadora receptora, que generalmente es algún puerto, alguna computadora intermedia, que permita direccionar el pedido a algún servidor que sabe que tiene la aplicación para que pueda responder si se trata de un acceso a una base de datos o algún otro tipo de petición, ¿sí? El protocolo que estamos ejemplificando es el TCP/IP, donde IP hace referencia justamente a ese puerto de comunicación o dirección IP que identifica al servidor o a la plataforma que va a dar el servicio. Ejemplo de procesamiento o aplicaciones cliente-servidor puede ser justamente los gestores de base de datos, en donde el cliente hace una consulta inicial a un servidor que está manejando, tiene acceso a una base de datos grande. Bien, le repito, acá tengo una sola máquina, un servidor, pero está representando a un conjunto de computadoras que trabajan en forma concurrente para dar el servicio, ¿sí? Para poder responder. Fíjense, aquí este es un ejemplo de cómo sería una consulta inicial. Por ejemplo, en una página, en un buscador web, nosotros podemos poner un conjunto, una oración, un conjunto de palabras, y bueno, se puede hacer una búsqueda o un filtro inicial. Podemos mejorar nuestra consulta y se hace un segundo filtro
Fíjense que aquí les devuelve de 150.000 registros, puede devolver 1.000 de acuerdo a la consulta que se hizo. Y si se vuelve a consultar, puede devolver un registro de acuerdo a la búsqueda. Bueno, ¿de qué va a depender esto? De la calidad de trabajo del buscador, ¿sí? Del que está brindando, de la aplicación que está brindando el servicio. Hay algunas aplicaciones que dividen el trabajo de filtrar, de acuerdo a la consulta, lo dividen en distintos nodos, ¿sí? Entonces, cada nodo tiene una capacidad de procesamiento y realiza las búsquedas en las bases de datos, porque las bases de datos no están centralizadas, sino que están distribuidas, ¿bien? Entonces tenemos nodos que realizan las búsquedas y después tenemos otros nodos que hacen un segundo filtrado, ¿sí? Hacen el procesamiento de los resultados de la búsqueda y pueden entregar pocos registros o un registro devuelto de acuerdo a la búsqueda, ¿sí? Entonces depende del buscador o depende de la aplicación a la cual se esté accediendo. Bien, tenemos, a ver si les puedo mostrar un ejemplo. Y dejar de compartir aquí. Para mostrar, por ejemplo, esta aplicación. Fíjense, es un motor también o de búsqueda, un motor de analítica y análisis distribuido que trabaja sobre las bases de datos, es gratuito y abierto, ¿sí? Implementa justamente el trabajo de búsqueda y de brindar la información y lo distribuye en distintos nodos y cada nodo tiene una función específica y fíjense que tiene comunicación o da distintos servicios, se llama Elasticshare para que después ustedes lo puedan buscar, y a los clientes, que sería la interfaz que está en el cliente, la llama Kibana. Está desarrollado a partir de sobre Apache. Bien, y es gratuito, ¿sí? Corre tanto en Windows como en Linux. Y bueno, tiene muchos servicios. Uno de ellos es que les permite hacer presentaciones y pueden ustedes acceder a un conjunto de imágenes, de modelos, de estructura para hacer presentaciones. ¿Bien? Un ejemplo de lo que pueden hacer con este tipo de aplicación. Esta es una aplicación distribuida, por ejemplo. Lo que hace en su base de datos distribuida es que cuando se hacen las peticiones o se almacenan los datos, lo almacena en un nodo y lo replica en uno diferente, ¿sí? Al paquete, vamos a decir, o al conjunto de datos con los cuales está trabajando. ¿Sí? Entonces tiene distribuida su base de datos en distintos nodos y si alguno de ellos falla, puede recomponer la información que tenía en el nodo que se averió, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque tiene replicada la información en algún otro nodo. Esa es la forma de trabajo que tiene esta aplicación. Bien, acá estamos. Bueno, seguimos. Hay distintas clases de aplicaciones cliente-servidor y va a depender de cómo esté implementado. ¿Sí? La primera, que se llama basado en host, en realidad no es una arquitectura cliente-servidor. ¿Por qué? Porque está planteando de que el cliente es una máquina boba, sin capacidad de procesamiento, y toda la lógica, ¿sí?, de procesamiento de las aplicaciones y de los datos, la base de datos, está en el servidor, ¿sí? Todo lo que es el software de gestión de base de datos, la lógica de la base de datos, la aplicación, la interfaz con el usuario, que es la lógica de presentación, todo corre en el servidor. Entonces, lo ponemos como una primera clase de aplicación, pero no corresponde necesariamente a lo que es un cliente servidor. La siguiente sí
donde el procesamiento está basado principalmente en el servidor, es decir, que la máquina tiene una capacidad de procesamiento, la del cliente, mínima, que corre justamente esa interfaz con el usuario donde le permite hacer el pedido, ¿sí? Si no, el cliente tendría que, en el caso anterior, comunicarse o iniciar su sesión en el servidor para poder trabajar. En el segundo caso no, simplemente la aplicación cliente puede hacer a través de esta lógica de presentación un pedido de servicio, ¿sí? Que puede ser un acceso a la base de datos o pedir no sé, un archivo, en el caso de los buscadores, como habíamos ejemplificado anteriormente. Todo lo demás, todo el procesamiento se realiza en el servidor. Esto es lo que se llama cliente liviano. Bien. Otra forma de implementarlo se llama procesamiento cooperativo, ¿sí? Es decir, que tenemos en el cliente la interfaz con el usuario, la lógica de presentación, pero la aplicación, fíjense que está distribuida, corre tanto en el cliente como en el servidor. Entonces, parte del procesamiento se lleva a cabo en el cliente. Esto le permite una mayor productividad y mayor eficiencia en el uso de los recursos y también en lo que es en el uso de la red, que hay menos demoras, etcétera, y menos pérdida de datos. No obstante, todo el manejo y el acceso a la lógica de la base de datos se lleva a cabo todavía en el servidor. La otra clase de implementación es la que vamos a llamar cliente pesado, donde prácticamente todo el procesamiento se hace en el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente tiene capacidad de procesamiento, es una máquina potente, ¿sí? Entonces, el cliente puede contribuir en lo que es todo este procesamiento distribuido de la información. En el servidor, ¿qué se va a hacer? La validación de los datos, en cuanto por lo que es el control de acceso a las bases de datos, y algunas funciones de la lógica o de este gestor de base de datos. Bien, y lo demás se lleva a cabo en el cliente. Se tiende a este tipo de implementaciones ahora porque, bueno, los clientes tienen gran capacidad de procesamiento, pueden acceder a computadoras que tienen bastante capacidad de procesamiento, entonces se tiende a este tipo de implementación en lo que es el procesamiento distribuido. Bien, como ejemplo, a ver si les puedo mostrar. A ver, esperen un momentito. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, un sistema de gestión de base de datos relacional como es SQL Server, ¿sí? Que permite justamente el desarrollo de aplicaciones que permiten el acceso justamente a las bases de datos. Este es un gestor de base de datos. Voy a tener que seguir compartiendo donde estaba. Un momentito. Profe, Sí, ¿usted en PAB? ¿cómo me dices? Sí, usted está en PAB, la electiva, que trabaja con bases de datos también y un No, poco de eso. no estoy en Ah. esa. Contame, Ah, ok. ¿qué están viendo? No, podemos elegirla, pero tenemos Ah, es una al profe, electiva. claro, la Ujú. electiva, tenemos al profe Oscar Botenasi, que él sí da ahí, Ujú. y siempre nos cuenta que, bueno, se trabaja con esas cosas, y bueno, ya que estamos hablando de esto, se me ocurre preguntar. Igual, Claro, no. yo estoy cursando PAB y Ok. déjenme decirles, chicos, háganse un favor y cursen GDA primero. Gestión de datos, cúrsela primero antes de mandarse a PAB. Le hace un favor bastante, te aseguro. Sí, yo ya pasé por las dos y sí. Hagan GD primero.
Gracias Perfecto. por el tip. PAP está muy buena si buscan trabajo, chicos, también. Si no, la pueden posponer un poquito. Muy bien. Gracias por los consejos. Ahí están agradeciendo a tus compañeros. Y otro consejo cuando hagan el desarrollo, acótense bien a lo que van a hacer. Porque es un desarrollo que tienen que hacer y tienen que acotarse a la función. Digamos. No se vayan más allá, no quieren inventar la pólvora. Les voy a Confirmo, lo compartir- aprendí por la mala. Les voy a compartir un link, no ahora, ¿no es cierto?, después. No sé si ustedes vieron, si es una conferencia de una egresada de la UTN, una chica que trabaja para Google, hizo una pasantía, después creo que ha hecho varios cursos de capacitación, y bueno, está en Estados Unidos trabajando. Ahí Sol la vio. No sé si los demás lo vieron. Le voy a compartir la charla, tipo conferencia, donde ella cuenta su experiencia y todo el caminito que ella recorrió. No obstante, ella se ha recibido hace muy poquito, no sé, Sol si dijo 2017 o 2019, y ya está trabajando para Google. Entonces, ahí está, Adriel también la vio. ¿Y qué hace hincapié? Hace hincapié en la dedicación, 2017, ¿sí? En la dedicación, creo que aprovechó una beca también. A ustedes ya en los últimos años, cuarto y quinto, los incentivan a hacer pasantías, a aprovechar las becas de las empresas que tienen convenio con la UTN, pero para eso hay que estar muy preparados, ¿no es cierto? En todo lo que es, principalmente lo que es los lenguajes de programación, inglés, y bueno, ella hizo mucho hincapié en sus notas, ¿sí? Porque las notas es lo primero que ven estas empresas internacionales. Las notas de los exámenes finales, ¿no es cierto? Que es el analítico, lo que ustedes presentan junto con su currículum. ¿De acuerdo? No sé si se entiende. Bueno, les voy a compartir eso porque está lindo, muy linda la charla y está bueno escuchar la experiencia de los demás y ver que no es algo inalcanzable, ¿sí? Que se puede. Y que bueno, la dedicación y el trabajo solo les va llevando y de esa manera ustedes pueden aprovechar las oportunidades que se les presenten, porque se les presentan muchas oportunidades. No sé si muchas, pero más de una sí, y para poder aprovecharlas tenemos que estar capacitados, ¿sí? Entonces, bueno, el estudio es muy importante. Bien, dejamos de hablar y continuamos. Bueno, hay una capa dentro de toda esta arquitectura de comunicación, ¿sí? Lo que es el procesamiento distribuido, que vamos a llamar middleware, ¿sí? Es un software, ¿sí? Que pues, tiene distintas funciones. ¿Y por qué aparece? ¿Cuál es la necesidad? Aparece porque se están comunicando, conectando distintas computadoras, cada uno con sus sistemas operativos, con las aplicaciones servidores, con las aplicaciones clientes, ¿sí? Que pueden estar en distintas, programadas en distintas plataformas. Entonces, se presentó la necesidad de estandarizar la comunicación entre estas aplicaciones, ¿sí? Porque si no, se hacía muy difícil implementar una configuración cliente-servidor, ¿sí? Este enfoque cliente-servidor es muy importante y es lo que más se usa o implementa y brinda una modularidad y brinda la posibilidad de combinar distintas plataformas y aplicaciones. Entonces, middleware va a tener como objetivo que estas aplicaciones puedan comunicarse. Tiene como objetivo que la comunicación entre estas aplicaciones sea transparente, ¿sí? Permite a una aplicación o al usuario cliente acceder a un servicio o a varios servicios en el servidor
y que esto sea transparente, es decir, no se tiene que preocupar por las diferencias de comunicación entre su máquina y el servidor o entre los servidores, ¿sí? Sobre qué plataforma corre cada aplicación, no importa, ¿sí? Este middleware es un conjunto de controladores o de APIs, o puede ser software adicional, que lo que hace es mejorar la conectividad entre la aplicación cliente y un servidor, ¿sí? Principalmente es software. Bien, como ejemplo, podríamos hacer que, ustedes lo pueden ver quizás en lugares comunes, como puede ser el procesamiento de transacciones en línea, también se llama OLTP, ¿sí? Estos sistemas utilizan middleware, que es un software, para hacer transacciones entre diferentes plataformas, ¿sí? Por ejemplo, en un cajero automático uno saca dinero, ¿sí? Está trabajando con una interfaz, ¿no es cierto? Que lo que hace esa interfaz después comunicarse con la plataforma del banco correspondiente y se ejecuta, vamos a decir así, el pedido del cliente. ¿Sí? Pero a ustedes eso, para ustedes no les interesa y es totalmente transparente. O una web de comercio electrónico, como ustedes ahora también usan en el celular, no sé, Mercado Pago, que manejan mucho eso. Bueno, esos software que permiten la comunicación entre la interfaz del usuario que hace un pedido y la aplicación que está en el servidor, no importa que yo esté trabajando desde un celular o desde cualquier otro dispositivo, es lo que nosotros vamos a llamar middleware, ¿sí? Son interfaces, permiten la comunicación y el flujo de datos entre aplicaciones que son diferentes. ¿Bien? Bien. Bueno, las ventajas, más o menos ya las hemos mencionado. Justamente es que los pedidos de los clientes y el servicio que le brindan las otras aplicaciones servidoras sea transparente al usuario, ¿sí? Facilita la implementación de la aplicación en diferentes tipos de servidores y estaciones de trabajo. Un middleware se puede implementar, es decir, el paso de la información entre las aplicaciones se puede llevar a cabo de dos maneras: por paso de mensaje, que ya estos temas ya lo habíamos visto, o por llamadas a procedimientos remotos, ¿sí? En las llamadas a procedimientos remotos, la particularidad es que la ejecución, ¿sí?, de la aplicación o del pedido se ejecuta, ¿no es cierto?, en la máquina receptora, ¿sí? Esa es la característica de lo que es llamadas a procedimientos remotos. Cuando una máquina consigue entrar en otra para ejecutar un código, es lo que nosotros vamos a denominar llamada a procedimiento remoto. Un ejemplo que lo vemos, no vamos a decir en forma cotidiana, pero bastante seguido, es cuando el servidor instala algo en un equipo cliente, como pueden ser las instalaciones, las actualizaciones de Windows 10. ¿Sí? Que avisa que hay actualizaciones, avisa, hasta que directamente de pecho actualiza la computadora, ¿sí? Entonces, eso lo hace a través de lo que llamaríamos nosotros llamada a procedimiento remoto, ¿sí? Porque el servidor se ejecuta en el cliente. ¿Bien? Bueno, acá está la arquitectura, nuevamente, de lo que es proceso cliente-servidor, pero agregándole esta capa de software que permite que las aplicaciones se comuniquen y transfieran sus datos. Bien, fíjense que está sobre lo que es el software de comunicaciones, que es ya tiene que ser común a
ambas computadoras, que es el TCP/IP, por ejemplo, habíamos dicho, el middleware, que tiene que ser común porque permite la interacción entre las aplicaciones. En este caso, fíjense que todo lo que es la lógica de la aplicación y la lógica de la presentación se está ejecutando solo en la máquina cliente, ¿bien? Y no en la servidora. Bien, esto corresponde a lo que es pasos de mensajes, de que ya lo habíamos visto, que se lleva a cabo a través de dos primitivas, send, que especifica el emisor y el destino, y el contenido del mensaje, y receive, que especifica de quién se va a recibir el mensaje, y puede quedar en un buffer o no, de acuerdo a el tráfico de la red que haya en ese momento, ¿sí? Por lo general va a un buzón la respuesta y después se avisa al cliente que tiene justamente la respuesta. ¿En qué consiste este paso distribuido de mensajes? ¿Por qué lo llama distribuido? Porque estos mensajes, nosotros cuando vimos cuál era la lógica de trabajo, vimos que los procesos podían transmitirse mensajes. Cuando vimos multiprocesamiento simétrico, podían compartir la memoria, ¿sí? Entonces podían comunicarse justamente compartiendo memoria o podían comunicarse a través de mensajes. En este caso, la transferencia de mensajes es distribuida simplemente porque los procesos están en distintas computadoras, en distintos puntos, ¿sí? Entonces lo llama paso distribuido de mensajes. ¿Bien? El mensaje, en el caso de cuando se envía el mensaje en lo que es la llamada send, se entrega, fíjense, al servicio de comunicaciones TCP/IP. Este mensaje, no sé si ustedes se acuerdan, tenía una cabecera y tenía el cuerpo del mensaje. En la cabecera indicaban cuál era el proceso emisor y en este caso cuál va a ser el receptor o cuál sería el servidor al proceso servidor al cual se está haciendo el pedido, ¿bien? Esta capa de comunicación TCP/IP le va a agregar toda la información que necesita ese paquete o ese mensaje para poder correr por la red, ¿sí? Como puede ser, le agrega información de control, ¿cierto? De control de datos y también le va a agregar las direcciones, la dirección IP, el punto de entrada de la red que tenga el destino, a donde va dirigido el mensaje, y también se le va a ir agregando direcciones físicas para poder identificar la computadora o el servidor al cual va dirigido el mensaje, ¿sí? Todo eso hace referencia a este servicio de comunicación. Luego se envía el mensaje por el medio de comunicación que se esté usando, ¿bien? En el destino se hace todos los pasos inversos a como se habían realizado, se va desempaquetando esto, ¿sí? Se examina cuál es el ID del proceso y se almacena el mensaje en un buffer del proceso receptor. Estamos mencionando buffer porque supuestamente el servidor o el proceso servidor tiene un conjunto de pedidos, no es tan solo el único, entonces todo esto va a un buffer, ¿sí? De espera y después, es atendido y se envía la respuesta al proceso cliente. La otra forma es de llamada procedimiento remoto, que ya lo habíamos hablado. Bien, son una mejora al paso de mensaje, es mucho más fiable, perdón. Puede ser bloqueante, generalmente lo son. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se envía un pedido, ¿sí? El cliente envía un pedido, debe esperar, no hace otra cosa, sino que espera la respuesta. Por eso se lo llaman bloqueante. ¿Bien? Perfecto. Bueno, las llamadas a procedimiento remoto pueden ser
síncronas o asíncronas. En el caso de las síncronas, es decir, que los dos procesos, tanto emisor como receptor, tienen que estar activos, el proceso llamante o emisor espera hasta que el proceso al cual se le pidió o fue llamado devuelva un valor o dé una respuesta, ¿sí? Como puede ser como una llamada a una subrutina, entonces se espera el retorno de la subrutina con algún valor. O pueden ser asíncronas, es decir, las que no bloquean al quien emite o hace el llamado al procedimiento remoto. De esta manera, el proceso que realiza el llamado al procedimiento remoto puede continuar trabajando en forma paralela con el proceso receptor que está en el servidor. ¿Bien? Son distintas formas, chicos, de implementar la comunicación entre los procesos clientes y servidor. Bien. En todo lo que es este procesamiento distribuido, habíamos dicho que se decía que un proceso distribuido es un proceso que corre en un conjunto de computadoras interconectadas que trabajan juntas como si fuera un solo recurso unificado y crean la ilusión de ser una sola máquina. Y una forma de implementar este procesamiento distribuido es a través de la arquitectura cliente-servidor, que es la que estuvimos conversando hasta ahora, ¿sí? Cada elemento de este conjunto de computadoras, que lo vamos a llamar clúster, cada elemento lo denominamos nodo, ¿sí? En algunas aplicaciones o configuraciones, cada nodo puede tener una función específica, ¿sí? Estos clústeres o agrupaciones proporcionan un alto rendimiento y disponibilidad, no sé por qué me quedó esto, un alto rendimiento y disponibilidad de los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier nodo puede responder, si la aplicación está distribuida, cualquier nodo puede responder al pedido de un cliente, por ejemplo. O si falla algún nodo, la red puede reconfigurarse y la capacidad, o los pedidos de los clientes pueden redistribuirse entre los nodos que quedan activos. Por eso hay alta disponibilidad y de acceso a los datos. Estas que vamos a mencionar como ventajas también son objetivos de lo que es un sistema distribuido. Primero, la escalabilidad, es decir, se puede siempre ir ampliando la capacidad de procesamiento de un clúster, no tan solo agregando quizás un microprocesador a una placa base, o agregando memoria, o agregando discos, sino agregando nodos, por ejemplo. Agregando nodos o agregando computadoras a esta agrupación. Entonces se va escalando incrementalmente en lo que es la capacidad de procesamiento. Es tolerante a fallos, y esto está relacionado con la disponibilidad, por lo que yo les decía, cuando un nodo falla o cuando se pierde algún disco, toda la forma en que están almacenados los datos se puede recuperar en el caso de que se haya dañado algún disco. ¿Por qué? Porque la información está distribuida. Y en el caso de que sea un nodo, como les decía, todos los pedidos de los clientes pueden redireccionarse a otros elementos de esta agrupación o de esta red. Entonces, bueno, no se vería afectada la capacidad total de procesamiento de ese clúster o de esa agrupación, ¿sí? En cuanto a la relación de precio-rendimiento, se puede lograr mayor poder de cómputo a un costo menor que si se tuviera que comprar una gran computadora, un mainframe, ¿sí? De todas formas, es importante poder invertir en que cada computadora que forme parte de este clúster sea una buena computadora con buena capacidad de procesamiento. Por supuesto, siempre va a ser menor el costo que invertirlo en una gran computadora,
Pero bueno, si cada elemento de la agrupación tiene buena capacidad de procesamiento, la suma, ¿sí?, en la capacidad de procesamiento va a ser buena, redituable y se va a amortizar rápidamente. Bien. Los clústeres, que son estos conjuntos de computadoras, se clasifican de diferentes maneras, ¿sí? De acuerdo, puede ser un servidor en espera sin disco compartido. En este caso, fíjense, lo llama servidor en espera sin disco compartido. Cada computadora o elemento de esta agrupación tiene acceso a su disco. Las computadoras no tienen acceso al disco de otra máquina, ¿sí? Y en esta arquitectura se reserva a un servidor o a un nodo sin hacer nada, es decir, no se utiliza. En el caso de que uno de los nodos tenga alguna avería, directamente lo reemplaza, ¿sí? Por eso se llama servidor en espera, ¿sí?, sin disco compartido. Otra forma de conectarse que tienen los clústeres es compartiendo, teniendo un disco, por ejemplo, particular, pero también compartiendo un conjunto de discos, que pueden ser un arreglo de discos, por ejemplo, y todos tienen acceso, ¿no es cierto?, a la información que está ahí en ese conjunto de discos. Esta es otra forma en que pueden conectarse los nodos. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Por supuesto que si pueden compartir la información es mucho mejor, ya que cualquiera de los nodos puede ejecutar las mismas funciones y si uno de ellos falla o cae, el otro tiene acceso a la información y no se cae toda la red. Este es un cuadro. Lo tienen ustedes en el libro, simplemente es repetir lo mismo que habíamos dicho antes. Esta configuración, la primera o método de clúster, es pasivo en espera, es cuando se destina un nodo servidor pasivo y que pasa a formar parte del conjunto o comienza su actividad si alguno de los otros nodos cae. Esto tiene su costo, ¿no es cierto? Entonces, permite incrementar la disponibilidad, ¿sí?, y lo que es la tolerancia a fallos. Pero bueno, tiene un costo porque nosotros tenemos equipo, no gastamos dinero en tener equipo de reserva, ¿sí? Otra implementación es secundario activo, es decir, que es un servidor que también es secundario, pero está activo, es decir, que está en ejecución, ¿sí? Y bueno, esto es lo que nosotros habíamos llamado recién diciendo la recuperación de un fallo. Lo que se hace es que se elimina de las conexiones el nodo que está fallando y se recupera la red y se distribuye el trabajo entre los nodos que quedan activos. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les voy a mostrar, a ver si no tengo problema ahora para mostrarles. Ejemplos de aplicaciones distribuidas. Acá tenemos, fíjense, ejemplos, todo lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, el buscador, como la empresa, las páginas de Google, ¿sí? Son todas aplicaciones distribuidas, corren tanto en el cliente como en el servidor, ¿sí? El sistema de dominios, ¿sí?, de nombre también, que es una aplicación distribuida. Esto también se los voy a subir, chicos, que hace referencia a las características que las hemos mencionado nosotros recién. Trabajan en forma concurrente todos los nodos. Entonces, la ejecución es transparente al usuario y la suma de la ejecución
o de la capacidad de procesamiento de los nodos hace que estemos frente a un sistema con mucha capacidad de procesamiento. Pueden ser escalables, es decir, que siempre existe la posibilidad de agregar más computadoras a este grupo, de grupo clúster. Tiene tolerancia a fallos, pueden recuperarse rápidamente si alguno de los nodos tiene algún problema o cae. Y principalmente es transparente al usuario. Bien, es toda la ejecución o el trabajo de la red totalmente independiente a donde esté el usuario, ¿sí? Esté conectado a una notebook, a un celular, a una computadora de escritorio, ¿sí? El trabajo es totalmente transparente y bueno, una de las capas que permite eso es justamente el middleware que habíamos visto. Otro ejemplo de una aplicación distribuida es, por ejemplo, Netflix también. Es decir, que nosotros estamos en la vida cotidiana en contacto permanente con este tipo de aplicaciones que corren en el cliente, ¿no es cierto?, en nuestra computadora, en nuestro celular, nos muestran una interfaz gráfica amigable, y en el caso del celular, nuestros pedidos son simplemente con el clic de la huella digital, ¿no es cierto?, del dedo, en las computadoras con nuestro mouse, y eso ya se transforma en un pedido del cliente que viaja por la red hacia los servidores. ¿Bien? Bueno, consultas hasta aquí, chicos. Por mí no, profe. Bueno. Yo creo que prácticamente se ha visto todo. Bien. Yo les voy a cargar estas presentaciones para que ustedes las tengan. Y bueno, había pasado, creo yo, la bibliografía para los que querían leer con anterioridad. Como les decía, solamente el libro de William Stein. Como nos queda una semanita, las dudas que ustedes tengan, bueno, serán por mail. ¿Sí? Yo les voy a contestar por mail cualquier pregunta que ustedes tengan. No sé si han podido ver lo anterior, si tienen alguna pregunta. ¿No? Sí, hay profe, pero no hay duda todavía. No hay duda, perfecto. Bueno, cualquier cosa nos estamos comunicando por mail. Entonces, el viernes 22 es el parcial. Ustedes van a tener la nota, como siempre, el mismo día. ¿Sí? Recuerden que el puntaje que les muestra Moodle, ustedes después lo tienen, es como un porcentaje, y lo tienen que convertir en una nota de acuerdo a la tabla de notas que tienen en la modalidad académica. ¿De acuerdo? Entonces cada uno ahí va a conocer su nota el mismo viernes. El que pueda rendir el coloquio teórico el viernes 29, me manda el mail con tiempo. El mismo viernes me puede mandar un mail pidiendo el horario y el tema. ¿Sí? No sé si tienen algún problema de que... ¿Ustedes a qué hora rinden el parcial? 8:30, 10:30, más o menos. Bueno, o sea que a la 1:30 ya pueden estar en la casa. Los que viven acá en Córdoba, sí. Ah, profe, perdón, a pero las si 12. vivís- Claro. Yo tengo hasta la facu 2 horas de viaje. No, yo pregunto para poner el horario no a las 12, sino a las 13 horas, a las 14 horas, pero no sé, a veces... Bueno, lo ponemos a partir de las 14 horas hasta las 15:30, 1 hora y media. Entonces, el que quiera rendir el viernes 29, a partir de las 14 horas, yo voy a ir dándole horarios
14 horas, 14:20, ¿sí? Cada 20 minutos. Rendirán 6 personas, 7 máximo, el viernes 29. Usted nos da Además, sí, yo les usted doy nos el dice qué unidades subían, perfecto. voy a preguntar bien, el año pasado fueron 2 unidades. Perdón, 2 unidades. De las 7 asigno 2 para rendir el coloquio. ¿De acuerdo? Profe. Por eso sí tiene que ser con tiempo. ¿Sí? Sí, perdón. Entonces, digamos, aparte del 29, podríamos rendir la semana siguiente, que es la de ya del 5, como habíamos dicho hace un ratito, 5 y 12. y 12. Bien. La del 29, ¿por qué? Porque no quisiera perder ese viernes. Por eso digo, el que pueda y diga yo estoy en mi casa o llego a tiempo. Entonces yo puse 14 horas, también está el tiempo de estudio, ¿no es cierto? El que pueda, pero si ustedes el viernes 22 hacen el parcial, lo aprueban con nota alta, me mandan un mail y me dicen yo quiero rendir el coloquio el viernes 29. Entonces les respondo con el horario y el tema, a partir de las 14 horas. Y el tema que van a ser 2 unidades. ¿Por qué tiene que ser el mismo viernes? Porque tienen que tener una semana para estudiar. Los demás me mandan un mail y me ponen, quiero rendir el 5, el 12 es la otra fecha. Traten de que el que ya tiene aprobado el 22 esté en condiciones, rinda 29 o 5 del 11. Tengo que dejar el viernes 12 para la gente que recupera y queda en condición de poder hacer el coloquio. ¿Se entiende? Los que hagan el recuperatorio van a rendir el recuperatorio el 5. Entonces les queda solamente el viernes 12 para coloquio. Ahí tengo que tomarle a las personas que hicieron recuperatorio y aprobaron con 8 o más. Los que aprueban con 8 más el 22 rendirán coloquio el 29 o el 5 del 11, eso lo eligen ustedes. ¿Queda claro? Sí. Profe, el mail cuando le mandemos para el tema del oral, ¿algún asunto en particular para que usted se organice o le Coloquio 2K1, ese es el Bueno. asunto. Magnífico. Y me dicen en qué fecha quieren rendir, 29 o 5. Ok. Perfecto. Bueno, nos reencontramos el viernes 22 para el parcial. Mucha suerte, estudien mucho. Gracias igualmente a todos.